Estaba doblando sábanas en la habitación de invitados cuando vi el sobre, color crema, pesado, formal. Mi nombre, escrito con una letra que no había visto en casi 3 décadas. Sin remitente, sin calidez. Solo un mensaje dentro que decía: estás invitada a Acción de Gracias. Significaría mucho para los niños. Firmado con su nombre. No, con amor, Rachel. Ni siquiera mamá, solo Rachel, mi hija. 28 años de silencio. Ni una llamada, ni una carta, ni siquiera un rumor. Me había borrado de su vida por completo, como si me hubiera quitado un peso de encima. Y ahora, con la tinta de mi herencia aún fresca, se había acordado de mí. No lloré cuando lo leí. Tampoco la rompí. Simplemente la dejé junto a mi té y la miré fijamente, con el pasado presionándome el pecho como si acabara de llamar a la puerta. No necesitaba su dinero, casi podía oírla pensar. Pero ahora que tenía el mío, volvía a ser útil. Si alguna vez te han olvidado hasta que te han necesitado, si alguna vez te has preguntado qué pasaría si dejaras de pedir perdón y empezaras a recordar quién eres, quédate conmigo. Porque este día de Acción de Gracias, he traído algo más que pastel. He traído la verdad. ¿Alguna vez has confiado en la persona equivocada? Cuéntamelo en los comentarios. Antes de continuar, suscríbete. Acababa de terminar de alisar la última sábana de la cama de invitados cuando lo vi. Estaba entre la factura de la luz y un catálogo de vacaciones, como si fuera cualquier otro correo. Casi se me pasa por alto. Mi nombre estaba escrito con una letra cuidadosa, la misma que una vez etiquetó las loncheras y firmó los permisos. Había vacilación en los trazos, como si quien lo escribiera no estuviera segura de si aún la reconocería. Pero lo hice. Lo habría reconocido en cualquier parte. Rachel. Mi hija. El sobre parecía más pesado de lo normal, un peso que no tenía nada que ver con el papel. Lo llevé a la mesa de la cocina y me senté con él delante de mí, sin tocarlo. No había prisa. Después de 28 años, podía dejarlo allí unos minutos más. Cuando finalmente lo abrí, el mensaje era breve. Cortés. Distante. Estás invitada a Acción de Gracias. Significaría mucho para los niños. No había ninguna disculpa, ninguna explicación. Ningún reconocimiento de los años transcurridos. Los cumpleaños perdidos. Los hitos que no compartimos. Las décadas en las que mi voz no era bienvenida en su mundo. Solo una invitación. Una petición disfrazada de generosidad. Leí la nota 2 veces. Luego, una tercera vez. Mis manos no temblaban. No hubo ningún suspiro dramático, ni lágrimas cayendo sobre la tinta. En cambio, sentí una especie de quietud que no había conocido en años. Era la quietud de una herida que ya había cicatrizado. De saber que algo se había roto hacía mucho tiempo, y que todo lo que quedaba era el espacio donde solía estar. No tenía que preguntar por qué se ponía en contacto conmigo ahora. No era el impulso repentino del instinto maternal ni el despertar del amor. Era la fortuna. La herencia. Lo que nunca había perseguido, pero que de alguna manera había acabado consiguiendo. Cuando Daniel, mi difunto hermano, su tío y su padrino, falleció la primavera pasada y me dejó su patrimonio, la prensa lo mencionó. Era una noticia menor, regional en el mejor de los casos, pero suficiente para que se difundiera. Suficiente para que alguien le reenviara el artículo. Suficiente para recordarle que la madre a la que había abandonado hacía tanto tiempo ya no era solo un nombre en un árbol genealógico, sino alguien con peso. Con bienes. No había pronunciado mi nombre en casi 30 años. Pero ahora quería que apareciera escrito en una tarjeta en la mesa de Navidad. Dejé la carta sobre la mesa y volví a la habitación de invitados, alisando la sábana que ya había terminado. Me daba algo que hacer con las manos. Me había pedido que volviera a casa para Acción de Gracias. Pero yo ya no sabía dónde estaba mi hogar. Lo único que sabía era que no iba a entrar en esa casa como la mujer que había suplicado que la perdonaran. Esa versión de mí misma se había quedado atrás, en algún momento alrededor del año 15. Este año iba a ir como otra persona. No como la madre que había sido borrada. Sino como la mujer que nunca había desaparecido.
El tiempo tiene una forma de plegarse sobre sí mismo cuando vives en silencio. Los años no se alargan, se acortan. Se comprimen. Hasta que pasan estaciones enteras sin dejar huella y, de repente, ha pasado una década sin que te hayas dado cuenta. Así era sin Rachel. Sin un dolor estrepitoso, sin caos. Solo quietud. Un silencio largo e ininterrumpido donde antes estaba una hija. La última vez que la vi, dio un portazo tan fuerte que se cayó un marco de la pared del pasillo. Era una foto de las dos en la cocina, con las manos cubiertas de harina, las mías rodeando las suyas, guiándolas. Tenía 17 años. Furiosa. Implacable. El tipo de ira que no deja lugar a matices. Ese día había dicho cosas que no dejaban lugar a nada. Y yo la dejé. No la perseguí por el camino de entrada. No la llamé para que volviera a entrar. Simplemente me quedé allí, con las palmas de las manos apoyadas contra el papel pintado, y escuché cómo sus neumáticos crujían en la grava como signos de puntuación al final de todo. Le dijo a la gente que la había abandonado. Que había elegido a otra persona en lugar de ella. Que cuando me volví a casar, dejé de ser su madre. Lo que no dijo, lo que nadie me preguntó nunca, es lo que pasó antes de todo eso. Los años que la crié sola. Las noches que pasé sentada en la oscuridad, con las facturas en una mano y una botella en la otra. El día que encontré la nota de su padre y el vacío que dejó en nuestras vidas. Cometí errores. No siempre supe amar sin dejar marcas. Pero me quedé. Incluso cuando dolía. Incluso cuando ella no me miraba a los ojos. Se marchó a los 17 años y nunca volvió. Ni en vacaciones. Ni cuando murió su abuelo. Ni siquiera cuando estuve en el hospital tras el accidente de coche que me dejó sin fuerza en todo el lado izquierdo. Las enfermeras me preguntaron si tenían familia a la que llamar. Les dije que no. No tenía fuerzas para explicarles que tenía una hija que solía trenzarme el pelo mientras yo corregía exámenes, que una vez me llamó su mejor amiga, que no me había dirigido la palabra desde antes de cumplir la edad para votar. Solía imaginar lo que le diría si alguna vez volvía. Me imaginaba reencuentros dramáticos, lágrimas, disculpas. Pero después de 28 años, la fantasía se suavizó, se convirtió en algo silencioso. Una sola palabra dicha con significado habría sido suficiente. Mamá. Incluso susurrada. Incluso vacilante. Pero cuando llegó la carta, no había nada de eso. Ningún puente, ningún ajuste de cuentas. Solo una invitación a volver a entrar en una habitación de la que una vez me habían expulsado, como si los años transcurridos hubieran sido un fallo técnico, un malentendido. 28 años de silencio no terminan con una invitación a cenar. Pero te dicen todo sobre por qué comenzaron. ¿Y en qué te estás metiendo realmente? Hay un tipo particular de dolor que proviene de perder a alguien que todavía está vivo. No es repentino. No hay funeral. No hay cazuelas dejadas en tu puerta. Solo un dolor lento y cotidiano que se va apagando con el tiempo, hasta que incluso tu pena empieza a parecer un recuerdo. Así fue perder a Rachel. No la lloré de golpe. La lloré poco a poco. Primero fue el silencio en su cumpleaños. Luego, su ausencia en Navidad. Después, el momento en que me di cuenta de que ya no sabía dónde vivía, ni si todavía le gustaba el color verde, ni cómo había cambiado su risa con el tiempo. A veces, por instinto, en momentos de debilidad, cogía el teléfono, solo para recordar que no había nadie al otro lado de la línea. Ni siquiera ira. Simplemente nada. Cuando la gente me preguntaba por ella, aprendí a sonreír con delicadeza y decir: creo que está bien. Cambiaría rápidamente de tema, antes de que llegaran las preguntas siguientes. Se hizo más fácil dejarles creer que la distancia era mutua, como si fuéramos simplemente dos personas que se habían distanciado, en lugar de lo que realmente era. Ella había decidido olvidarme y yo estaba aprendiendo a vivir con ello. Al cabo de un tiempo, incluso el dolor se atenuó. Dejé de imaginar una reconciliación. Dejé de repasar viejas conversaciones en mi cabeza, preguntándome dónde había fallado. La verdad es que no hubo un momento concreto.
No fue una pelea, una traición. Fue toda una vida de tensión, de malentendidos tan densos que ninguno de los dos podía respirar. Intenté escribirle cartas. Todavía guardo los borradores en una caja arriba, amarillentos y sin abrir. Nunca me parecieron adecuados. Demasiado desesperados. Demasiado esperanzados. Y ya había aprendido lo que pasaba cuando me esforzaba demasiado por ella. Sangraba. Así que dejé pasar los años. Los llené con otras cosas. Libros. Trabajo. Soledad. Reconstruí mi vida en los espacios vacíos que ella dejó atrás. Planté rosas en el patio trasero, tomé clases nocturnas en el centro comunitario. Aprendí a disfrutar de las mañanas tranquilas y las vacaciones en soledad, aunque a veces la tranquilidad amenazaba con aplastarme. Pero por mucho que llenara mi vida, siempre quedaba una silla vacía en mi corazón. Y dejé de intentar sentar a nadie más allí. Esa era la parte que nadie entendía. Nunca dejé de ser su madre. Incluso en el silencio, incluso en el dolor, la llevaba en cada parte de mi vida. Ella no lo sabía, pero celebraba sus cumpleaños con una magdalena y una vela. Veía el desfile de Acción de Gracias cada año y me preguntaba dónde estaría. La imaginaba comiendo con la familia de otra persona, riéndose de chistes que yo nunca oiría. Así que cuando llegó esa carta, no abrió una puerta. Presionó una vieja herida. Una hija que había perdido. Una madre abandonada. Y ahora, a ambas se nos pedía que fingiéramos que la herida nunca había existido. No llovía el día que se marchó. Solía imaginarlo así, por dramatismo, un cielo que se abría, truenos, un telón de fondo cinematográfico para una hija que le daba la espalda a su madre. Pero el cielo estaba despejado, sin nubes. Un día normal de finales de verano, cargado de calor y de cosas sin decir. Las ventanas estaban abiertas. El aire olía a tomateras y a resentimiento. Había hecho las maletas la noche anterior, en silencio, con cuidado, como alguien que abandona un lugar que ya ha llorado. No intenté detenerla. Me dije a mí misma que solo era otra de sus declaraciones, el tipo de tormenta que le gustaba provocar antes de volver a la calma. Pero algo en la forma en que doblaba la ropa me decía que no se trataba de una rabieta. Era definitivo. Acababa de cumplir 17 años. Ya era alta, casi más que yo, con una mirada penetrante que ya no sabía cómo suavizar. Todo lo que decía la irritaba. Todo lo que hacía estaba mal. Solía decirme a mí misma que era solo la edad, el peso del dolor que no sabía cómo llevar. Su padre nos había abandonado a las dos cuando ella era pequeña, un hombre al que le gustaba el sonido de las promesas, pero no la carga de cumplirlas. Ella solía preguntar dónde había ido. Más tarde, dejó de preguntar. Y yo me quedé con la ausencia de ambos. Cuando se paró en la puerta ese día, con la bolsa de viaje al hombro, dijo algo que nunca olvidaré. No porque fuera cruel, sino porque era sincero. Nunca me viste realmente, dijo. Solo viste a la hija que querías que fuera. Quería discutir, explicar. Pero no lo hice. Quizás tenía razón. Había pasado tanto tiempo tratando de protegerla del dolor que dejé de escucharla cuando lo expresaba. Confundí el silencio con la paz. Confundí la distancia con el crecimiento. Salió, y la puerta mosquitera crujió detrás de ella. Me quedé en el pasillo, clavada al suelo, con el corazón latiendo con fuerza, como cuando sabes que algo está terminando y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Oí arrancar el coche. Oí cómo se alejaba. Y así, sin más, la casa cambió de aspecto. Mantuve su habitación exactamente igual durante años. Sus libros, sus pósters, la sudadera que dejó colgada en el respaldo de la silla. Aspiraba alrededor, limpiaba el polvo de sus estanterías y me decía a mí mismo que volvería cuando se calmara. Pero pasaron las estaciones y ella no volvió. Al principio lo intenté. Una carta. Una llamada. Un mensaje a un primo. Pero su silencio era tajante, intencionado. No era un grito para llamar la atención. Era una declaración de independencia. Y después de suficientes intentos sin respuesta, dejé de intentarlo.
No porque no la quisiera, sino porque la quería. Y el amor, había aprendido, a veces significa dejar que alguien se vaya. Incluso cuando se aleja de ti. Cuando tu hijo te abandona, no por muerte, sino por elección, no solo lo pierdes a él. Pierdes la versión de ti mismo que solo existía porque ellos existían. El cuidador. El protector. El que sabía lo que querían para comer, el sonido de sus pasos, la mirada en sus ojos cuando estaban a punto de reír. Cuando Rachel se marchó, no solo perdí a una hija. Perdí a la mujer en la que me había convertido a su lado. Al principio, esperé. Supongo que eso es lo que hacen las madres. Esperamos. A que suene el teléfono. A la disculpa que fingimos no necesitar. A los pasos en el porche que nos dicen que se han acordado. Esperé durante las vacaciones y los cumpleaños, durante las mañanas tranquilas con 2 tazas de café en lugar de una. Esperé con culpa, luego con dolor, luego con algo completamente diferente, algo parecido a la aceptación, pero más vacío. Dejé de mantener su habitación preparada después del 5.º año. No por enfado, sino porque me parecía deshonesto. Como si estuviera conservando un museo para alguien que no tenía intención de volver. Al final vendí la casa. Había demasiados fantasmas en las paredes. Me mudé a un lugar más pequeño, más sencillo. Sin escaleras, sin habitaciones de invitados, sin necesidad de explicar por qué siempre estaba sola en Acción de Gracias. Empecé a caminar por las mañanas. Aprendí a cocinar para una sola persona. Me apunté a un club de lectura local y dejé de mentir cuando la gente me preguntaba si tenía hijos. Sí, respondía, y luego cambiaba de tema. Nadie insistía. Sin Rachel, tenía un espacio que no sabía cómo llenar. El tiempo se alargaba. Al principio, lo llenaba con distracciones, limpiar, organizar, hacer voluntariado, pero con el tiempo aprendí a aceptarlo. Me sentí cómoda conmigo misma. Leía el periódico lentamente. Aprendí a trasplantar plantas. Dejé de sobresaltarme cuando oía su nombre en la televisión o en conversaciones casuales. Y entonces, un día, me di cuenta de que ya no estaba esperando. No porque no la quisiera, sino porque había aceptado la idea de que quizá nunca volvería a oír su voz. Que la maternidad, para mí, había terminado a mitad de una frase. Y, de alguna manera, había sobrevivido. Fue en esa quietud cuando la vida empezó a reestructurarse. En silencio. Sin ceremonias. Mi hermano murió ese mismo año. No estábamos muy unidos al final, pero me lo dejó todo. Nadie lo vio venir. Yo menos que nadie. La herencia era dinero antiguo. Tierras. Inversiones. Cosas que nunca había imaginado tener a mi nombre. La gente empezó a llamarme señora Linton de nuevo, como si fuera alguien importante. Pero yo no me sentía diferente. Seguía siendo la mujer que preparaba el té a las 6, que observaba los pájaros desde el porche, que había memorizado el sonido de su propia soledad. Y entonces, poco después de que se conociera la noticia de la herencia, llegó la carta de Rachel. Una hija que no me había hablado en 28 años. Me invitaba a casa. Justo a tiempo para el Día de Acción de Gracias. La gente dice que el dinero lo cambia todo. Pero eso no es del todo cierto. No cambia el dolor de ser olvidada. No reescribe la historia ni suaviza las conversaciones antiguas que terminaron demasiado abruptamente. No devuelve la voz de una hija a tu vida ni deshace casi 3 décadas de ausencia. Lo que hace el dinero, más que nada, es reorganizar la forma en que la gente te ve. De repente, ya no eres solo una mujer en una casa tranquila, eres alguien a quien vale la pena volver a notar. Tras la muerte de Daniel, la atención llegó como una marea. Primos lejanos que no habían llamado en años. Vecinos que siempre habían saludado con un gesto cortés, pero nunca me habían invitado a entrar. La gente me preguntaba cómo lo estaba llevando, pero lo que realmente querían saber era: ¿qué vas a hacer con eso? No tenía respuesta. No me sentía como alguien que había heredado algo. Seguía comprando pan del día anterior y doblando las toallas de la misma manera. Seguía usando las bolsitas de té 2 veces y enjuagando los frascos para reutilizarlos.
La riqueza me parecía un disfraz que alguien me había dado y no sabía cómo ponérmelo. Pero Rachel debió de leer la noticia. Quizá alguien le envió el artículo, o quizá lo tenía buscado, por si acaso. Sea como fuere, la carta no tardó en llegar. Una simple invitación, sin ningún sentimiento que la suavizara. Estás invitada a Acción de Gracias, significaría mucho para los niños. Ahí estaba, esa palabra. Niños. Nietos a los que nunca había conocido. Caras que no conocía. Cumpleaños que me había perdido. Y, de repente, no era solo a mi hija a quien había perdido. Era toda una rama del árbol genealógico que no me habían permitido tocar. Sostuve la carta y me pregunté si habría llegado si Daniel no me hubiera dejado la herencia. Intenté no hacerme esa pregunta, pero volvía como una marea, una y otra vez. No por amargura, sino por honestidad. Porque sabía lo que era ser invisible. Y sabía cómo era cuando la gente decidía que volvías a ser útil. Aún así, había algo en mí que se agitaba. Quizás curiosidad. Quizás esperanza. Quizás esa pequeña y temblorosa parte de mí que nunca había dejado de querer que la dejaran volver. No solo a la casa de Rachel, sino a la historia de su vida. Ver a la mujer en la que se había convertido. Mirar a los ojos de los niños que compartían su nombre y encontrar algo familiar, algo que dijera que no había sido completamente borrada. El dinero no arreglaba el pasado. No acallaba el silencio. Pero abría una puerta. Y después de 28 años fuera, una parte de mí todavía quería atravesarla. No por la riqueza. No por el reconocimiento. Sino por la oportunidad de ser vista, antes de que fuera demasiado tarde. La finca no era extravagante para los estándares modernos, pero tenía cierto peso. El tipo de peso que se construye a lo largo de generaciones, no solo en dólares, sino en tierras, historia y en la forma en que la gente pronuncia tu nombre con un tono diferente cuando tienes algo que ellos no tienen. Daniel había sido reservado, meticuloso y sin complejos, a la antigua usanza. No tenía hijos, ni cónyuge, ni nadie cercano excepto yo, e incluso esa cercanía se había ido enfriando con los años. Aún así, me lo dejó todo. La finca en el norte del estado, las cuentas de inversión, los muebles antiguos que insistía en mantener él mismo. La casa era grande pero sin pretensiones, de esas que crujen en los sitios adecuados y huelen ligeramente a roble y tabaco. No la había visitado mucho en los últimos años. La vida se había reducido, como suele ocurrir cuando se vive tranquilamente, y nuestras conversaciones se habían reducido a llamadas breves y cartas ocasionales. Pero él me recordaba. Y no solo con cariño, sino con confianza. Puso mi nombre en todas las líneas importantes. El albacea llamó para confirmar los detalles y recuerdo la pausa en su voz cuando contesté. Como si esperara a otra persona. Alguien más. Involucrado. Pero Daniel lo sabía. Sabía quién había permanecido a su lado cuando nadie más tenía motivos para hacerlo. La noticia apareció en una columna de negocios local, solo unos párrafos entre las actualizaciones bursátiles y las ventas inmobiliarias. Pero alguien la encontró. Siempre hay alguien. Y a partir de ahí, comenzó la onda expansiva. Lo notaba en la forma en que la gente se quedaba un poco más en las conversaciones. En el tono del mensaje de voz de un viejo amigo, de repente alegre. En la repentina y peculiar amabilidad de la invitación de Rachel, tan cuidadosamente sincronizada que casi podría pasar por una coincidencia. Es extraño, la verdad. Durante años había sido la mujer abandonada, la madre olvidada. Nadie vino a buscarme. Nadie me preguntó qué había perdido. Pero en cuanto me convertí en heredera, si es que se me puede llamar así, pasé a ser alguien digna de ser recordada. No sabía si reír o llorar ante la ironía de todo aquello. No respondí a la invitación de Rachel de inmediato. La dejé sobre la repisa de la chimenea y la leía cada mañana como si fuera a decirme algo nuevo. Pero seguía igual. Fría. Cortés. Sin emoción. Ni una palabra sobre el pasado. Ni una pizca de disculpa. Solo las coordenadas para una comida, como si todo lo que necesitáramos fuera una mesa y un poco de pavo para recomponer lo que 28 años habían deshecho.
Me preguntaba si pensaría que iría, sonriente, agradecida por haber sido invitada de nuevo. Si pensaba que el dinero había ablandado mi carácter. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que la fortuna no me había cambiado. Simplemente me había hecho visible. Y ahora que por fin me volvían a ver, no tenía intención de volver a convertirme en la mujer que una vez olvidaron. Las invitaciones tienen un peso especial cuando vienen envueltas en historia. No del tipo que se enmarca o se guarda en álbumes de recortes, sino del tipo que se siente entre las costillas, apretado y tácito. La tarjeta de Rachel estuvo en mi repisa durante casi una semana. La leía por las mañanas con mi té, sosteniéndola como si fuera algo frágil, tratando de entender qué era exactamente lo que me estaba pidiendo. ¿Un lugar en la mesa? ¿Una actuación? ¿Una donación? No parecía un gesto de reconciliación. Parecía una transacción. Una suave petición entre líneas, demasiado cuidadosa para llamarla a favor, pero lo suficientemente obvia como para que pudiera sentir su forma. No se trataba solo de los niños. No era solo acción de gracias. Era una audición. Una prueba para ver si aparecería, si me portaría bien, si me adaptaría perfectamente a una versión del pasado que nunca habíamos vivido, pero que podíamos fingir durante una tarde. Seguí esperando una segunda carta. Una que dijera: lo siento. Una que dijera: te he echado de menos. Pero nunca llegó. Solo esa única y fría invitación pidiéndome que apareciera, sin reconocer lo que le había costado hacerme desaparecer en primer lugar. La imaginé en la mesa de su cocina, redactándola. La letra era la suya, sí, pero había algo en ella que parecía formal. Como si la hubiera redactado 3 o 4 veces antes de meterla en el sobre definitivo. Me había llamado madre en el saludo. No mamá. No el nombre que gritaba en mitad de la noche cuando tenía fiebre. Solo madre. Un título. Un sustituto. Supongo que eso es en lo que me había convertido para ella. Una categoría que podía reabrir ahora que volvía con un valor añadido. Aún así, algo en mí no me permitía tirarla a la basura. No porque creyera que me quería por motivos legítimos, sino porque, en el fondo, necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba saber en qué se había convertido. ¿En qué nos habíamos convertido? Necesitaba mirar a los ojos a la mujer que crié y descubrir si realmente me había enterrado o si una parte de ella había estado esperando, como yo, a que se rompiera el silencio. Así que compré un vestido. Sencillo, de color gris suave. De los que te pones cuando no quieres parecer que te has esforzado demasiado, pero aún así quieres que te recuerden. Lo planché 3 veces antes de meterlo en la bolsa de viaje. Ensayé las respuestas a las preguntas que ella podría hacerme. Practiqué la respiración para soportar la charla trivial que duele tanto cuando finges que todo va bien. La noche antes de partir, me paré frente al espejo, con la invitación en una mano y un vaso de agua tembloroso en la otra. Y dije en voz alta, sin dirigirme a nadie más que a mi reflejo: no voy allí para que me perdonen. Hice una pausa. Tragué saliva. Voy allí para que me vean. El viaje fue largo, pero no desconocido. Había recorrido ese mismo tramo de carretera cuando Rachel era pequeña, cuando su mochila traqueteaba en el asiento trasero y hablaba sola con sus peluches. Conocía todos los restaurantes y vallas publicitarias del camino hasta su casa, cuando aún era bienvenida. Pero esta vez, la carretera me resultaba extraña. Los puntos de referencia habían cambiado. O quizá era yo. Llegué a la entrada unos minutos después del mediodía, antes de lo previsto, pero demasiado tarde para dar media vuelta. La casa era grande, no lujosa, pero pulida, como suelen estar las cosas cuando alguien quiere llamar la atención sin parecer que le importa. Ya había otros 3 coches aparcados delante. Me quedé sentado un momento, con el motor en marcha y el corazón acelerado. Luego giré la llave, salí del coche y me arreglé el abrigo. Ella misma abrió la puerta. Sin abrazos, sin expresión. Solo un parpadeo de sorpresa que no duró lo suficiente como para considerarse emoción. «Has venido», dijo,
como si la posibilidad de que apareciera hubiera sido teórica hasta el momento en que me planté en su porche. Asentí. Tú me invitaste. Dentro olía a romero y carne asada. La mesa ya estaba puesta, servilletas de lino, cubiertos pulidos, tarjetas con nombres escritos con la misma letra cuidada que había visto en el sobre. En la mía ponía Margaret. No mamá. Ni siquiera madre. Solo Margaret, como un pariente lejano que alguien había pedido incluir por obligación. Había niños en la sala de estar. 2 niños y una niña, ninguno mayor de 12 años. Me miraban como lo hacen los niños cuando saben tu nombre, pero no tu historia. Rachel me presentó brevemente, como una nota al pie de página en una conversación en la que no quería detenerse. Esta es Margaret, les dijo. Es mi madre. La pausa antes de la palabra no fue larga, pero sentí que se me atragantaba en la garganta. Me senté a la mesa, 2 sillas más allá de ella, entre la niña y un hombre mayor que supuse que era su marido. Era amable, como suelen ser los hombres educados, sonreía a menudo y hablaba poco. Me ofreció vino. Acepté. Bebí un sorbo lentamente. La comida comenzó con trivialidades. El tiempo, las novedades del colegio, lo mucho que habían crecido los niños. Sonreí cuando debía, asentí cuando se esperaba. Rachel hablaba como una anfitriona. Reconocí esa versión de ella. Controlada. Serena. Ensayada. Pasó el relleno sin mirarme. Y, sin embargo, allí estaba yo, sentada en la misma mesa a la que ella juró que nunca volvería a dejarme acercar. Me había hecho un hueco. No con calidez. No con perdón. Pero con su presencia. Y en ese pequeño y mesurado espacio entre su silencio y mi contención, algo indescriptible flotaba sobre la salsa de arándanos y las batatas. No era reconciliación. Todavía no. Pero era el primer plato de algo que no habíamos probado en años, la proximidad. Los niños tienen una forma de revelar verdades que los adultos se esfuerzan por ocultar. No lo hacen a propósito, por supuesto. Solo dicen lo que saben o, más a menudo, lo que les han enseñado que no deben preguntar. Estaba a mitad de mi segunda ración de judías verdes cuando la más pequeña, la niña con los ojos de Rachel, me miró y me preguntó: ¿Eras la profesora de mamá? La mesa se quedó en silencio, solo por un segundo, pero lo suficiente para que todos oyeran la pregunta. Rachel se quedó paralizada, con el tenedor en el aire. Su marido carraspeó y cogió la salsera como si pudiera cambiar el rumbo de la conversación. Sonreí con dulzura y me aclaré la voz. No, cariño. Soy tu abuela. Parpadeó, como si estuviera procesando la palabra. Frunció el ceño. Pero mamá nunca nos ha dicho que tuviéramos una abuela. Asentí lentamente, sin apartar la mirada de ella y sin mirar a Rachel. Pues sí que la tienes, le dije. Y me alegro mucho de conocerte. Ella no respondió de inmediato. Solo miró su plato y luego a su madre. Rachel esbozó una sonrisa forzada, de esas que parecen una disculpa pero no significan nada. No corrigió a su hija. No dio más explicaciones. Simplemente dijo: come, cariño, y le pasó el pan como si ese momento no hubiera dividido la habitación en 2. Me quedé allí sentada, masticando lentamente, saboreando cada palabra que no se había dicho. Estos niños, mis nietos, no tenían historias sobre mí. No había cuentos para dormir que empezaran con «cuando yo tenía tu edad». No había fotos mías con su madre. No me llamaban por mi nombre. Ni nana. Ni abuela. Ni nada. Para ellos, yo era una desconocida. Y no por casualidad. Una cosa es perder a tu hija. Otra muy distinta es darte cuenta de que te ha borrado tan completamente que la siguiente generación ni siquiera sabe quién eres. No había curiosidad en sus rostros, ni una chispa de reconocimiento. Solo una confusión educada, como cuando te encuentras con un invitado en una fiesta del que no te han avisado. Los observé reír, discutir y pasarse los platos, y lamenté los años que no había visto. Los primeros pasos. Los primeros dientes.
los primeros recitales. Me lo había perdido todo, no porque hubiera elegido hacerlo, sino porque alguien había decidido que no merecía la invitación. Rachel mantuvo la conversación. Le preguntó a su marido por la oficina. Elogió la salsa de arándanos. No me miró directamente ni una sola vez. Pero sus hijos sí lo hicieron. Miradas fugaces, luego más prolongadas, como si intentaran encajarme en la historia que nunca les habían contado, y en ese silencio, entre el puré de patatas y la tarta de calabaza, me di cuenta de algo para lo que no estaba preparada. Puedes vivir lo suficiente para ver a tu propio hijo convertirse en guardián. Y cuando cierran esa puerta, no solo te excluyen a ti. Es todo lo que te unía a la familia que una vez creíste que estabas construyendo. Después de cortar el pastel y dejar los platos limpios, los niños se retiraron al salón. Sus risas flotaban por el pasillo como un idioma que yo solía entender pero que ya no hablaba. Los adultos nos quedamos en la mesa, bebiendo café, aflojándonos los cinturones, fingiendo que el estómago lleno podía suavizar los bordes tensos de una reunión incómoda. Rachel estaba recogiendo los platos cuando su marido se volvió hacia mí con una sonrisa amable y una pregunta que podría haber sido inocente, si es que algo así puede ser inocente. Bueno, Margaret, dijo, removiendo la nata en su taza. ¿Qué tal? Era el tipo de pregunta que se hace la gente cuando quiere parecer interesada sin entrometerse. Pero había algo en su tono que no era casual. Era curioso. Un poco demasiado intencionado. Y luego añadió, como si eso aclarara las cosas. Ya sabes, ¿qué te ha traído aquí hoy, sola? La palabra quedó suspendida en el aire, más pesada de lo que debería. Sola. Creo que lo dijo con amabilidad. Pero me dolió, porque él no sabía hasta dónde llegaba esa palabra. Sola no era solo cómo había llegado. Era cómo había pasado 28 vacaciones. Era cómo me había quedado dormida en cumpleaños sin velas. Era cómo había esperado junto a un teléfono que nunca sonaba. Podía sentir la tensión de Rachel al otro lado de la habitación, de espaldas a nosotros mientras lavaba los platos. No se dio la vuelta. No interrumpió. Me dejó responder, o no, como si no le importara. Bebí un sorbo de café para ganar tiempo. La taza estaba caliente entre mis manos, sólida de una forma que no había sentido desde que entré en la casa. Lo miré, a este hombre que compartía la cama con mi hija, que era el padre de los niños a los que no me habían permitido conocer, y decidí contarle una parte de la verdad. Estoy aquí, dije en voz baja, porque alguien finalmente se acordó de que existía. Parpadeó, y una expresión de incomodidad cruzó su rostro. No quería decir. Levanté una mano con delicadeza, no para reprenderlo, sino para liberarlo de su compromiso. No pasa nada. Estoy acostumbrada a las preguntas sin respuestas fáciles. Rachel seguía sin darse la vuelta, pero vi que sus hombros se movían ligeramente. Estaba escuchando. Siempre escuchaba, aunque nunca dijera una palabra. Él asintió lentamente, asimilando más que las simples palabras. Era el tipo de hombre que entendía el subtexto, lo sabía. Y tal vez no conocía toda la historia, pero ahora había visto algunos de sus contornos. El asiento vacío que yo ocupaba. El silencio que envolvía mi presencia como un manto. Dejé la taza sobre la mesa, y la cerámica tintineó ligeramente contra el platillo. Estar solo no siempre es una elección, añadí. Pero a veces se convierte en una fortaleza. Él no discutió. Y Rachel seguía sin hablar. Pero lo vi en su espalda, en la forma en que sus manos se detuvieron en el fregadero. Me había oído. Y por primera vez en todo el día, no huyó. El vino llegó poco después del anochecer, cuando los niños se habían retirado por completo a sus pantallas y los adultos habían empezado a relajarse. Rachel lo sirvió ella misma, un vino tinto de aspecto caro, de esos que no necesitan explicación en la etiqueta. No me preguntó si quería, simplemente llenó la copa que tenía delante sin decir nada. Fue lo más parecido a un gesto que habíamos compartido en todo el día. Su marido se levantó de la silla con una sonrisa que sugería que llevaba tiempo pensando en ese momento. Deberíamos brindar, dijo, levantando su copa. Por la familia. Por estar juntos.
Miró a Rachel mientras lo decía y vi que ella asintió levemente, como si estuviera aceptando un contrato que no había leído con detenimiento. Entonces, todas las miradas se dirigieron hacia mí. No estaba preparado para esto. No estaba preparado para nada de esto. Pero sobre todo para la parte en la que me pedirían que brindara con personas que no habían pronunciado mi nombre en años. Levanté mi copa lentamente, rozando el tallo con los dedos, y me puse de pie. Tenía las rodillas rígidas, no por la edad, sino por el peso de haberlo guardado todo dentro durante todo el día. Por la familia, repetí en voz baja, y luego hice una pausa. Miré alrededor de la mesa. Los rostros que no conocía, la mujer a la que solía acunar en mis brazos, ahora rígida y silenciosa. Por los que tenemos cerca, añadí. Y por los que dejamos escapar. Nadie se movió. Por las historias que no contamos, continué, con voz más firme, y por las que reescribimos con la esperanza de que nadie recuerde el primer borrador. Rachel apretó los dedos alrededor de la copa de vino. Sus ojos permanecieron fijos en el mantel. No estaba enfadado. No intentaba herir a nadie. Solo estaba cansado. Cansado de fingir. Cansado de actuar como si no hubiera sido invisible durante casi 3 décadas. Como si no hubiera estado al otro lado de una puerta cerrada esperando a que alguien recordara que estaba allí. Y a la posibilidad, terminé. De que, a veces, después de que ha pasado suficiente tiempo, encontremos el camino de vuelta, no porque hayamos olvidado el pasado, sino porque por fin estamos preparados para enfrentarnos a él. Levanté mi copa. Rachel no levantó la suya. Su marido sí, lentamente. También lo hicieron sus suegros. Se oyó un tintineo incómodo de cristal, un murmullo de acuerdo, pero las palabras parecían más pesadas de lo que el momento podía soportar. Bebí un sorbo y me senté, con el aire notablemente más tenso que antes. Rachel levantó la vista entonces, solo una vez. Sus ojos se encontraron con los míos y, por un segundo, vi a la chica que solía reír con toda la cara. Pero esa mirada desapareció con la misma rapidez. Parpadeó, apartó la mirada y buscó una servilleta que no necesitaba. El brindis había terminado. La sala cambió. Pero algo se había interpuesto entre nosotros. No era el perdón. Todavía no. Pero era una verdad que nadie podía retirar. Después del brindis, nadie sabía muy bien qué decir. La conversación avanzaba a trompicones, como un coche que intenta arrancar con el depósito vacío. Rachel volvió a llenar los vasos de agua que ya estaban llenos. Su marido elogió el pastel 2 veces. Sus suegros murmuraron educadamente sobre lo delicioso que estaba todo. Pero el ambiente había cambiado. No como lo hace una tormenta, con ruido y advertencias, sino como una habitación en silencio en la que alguien acaba de decir la verdad, y ahora nadie sabe cómo comportarse. Observé a Rachel moverse por la habitación como un fantasma en su propia casa. Cortés. Precisa. Actuando. Siempre se le había dado bien. Incluso de niña, sabía cómo presentarse de la forma que creía que los demás necesitaban que fuera. Solía pensar que era madurez. Ahora me preguntaba si era una coraza. Pasamos el postre sin otra explosión, aunque podía sentir que me observaba con el rabillo del ojo. Los niños volvieron brevemente para dar las buenas noches, uno de ellos saludando con la mano de forma rígida, el otro demasiado distraído como para siquiera mirarme. La niña, la que me había preguntado si era profesora, abrazó a su madre con fuerza y le susurró algo al oído. Rachel no respondió, pero su rostro cambió. No pude interpretarlo. La cocina se quedó más tranquila una vez que se marcharon. Se oía el ruido de los platos, el agua corriendo y se hizo un silencio entre Rachel y yo, más profundo que cualquier palabra que hubiéramos intercambiado. Su marido puso una excusa y desapareció por el pasillo, y por primera vez en todo el día, nos quedamos solos. Ella estaba de espaldas a mí, junto al fregadero, igual que antes. Sus manos se movían lentamente sobre una cuchara, frotándola aunque ya estaba limpia. Esperé. Había esperado durante años. ¿Qué eran unos minutos más? Entonces, en voz baja, habló.
No debías haber venido, dijo. No con enfado. Sin acusarme. Solo. Con sinceridad. Lo sé. Respondí. Se giró y finalmente me miró. Tenía los ojos rojos, pero secos. Pensé que si te invitaba, te negarías. O lo ignorarías. Es solo que... Se calló y entonces lo vi. No era resentimiento, ni rebeldía, sino miedo. Un miedo profundo y enterrado a que, si abría demasiado la puerta, todo lo que había construido se derrumbaría bajo el peso de lo que había dejado atrás. Yo tampoco estaba segura de venir, le dije. Ella asintió con la cabeza. Las comisuras de sus labios se crisparon como si quisiera decir algo más, pero las palabras se le atragantaron. Nos quedamos allí de pie durante un largo rato, dos mujeres unidas por algo más fuerte que la sangre, el dolor de tantos años perdidos. Aquel día de acción de gracias no estuvo lleno de risas, ni de segundos platos, ni de tradiciones recuperadas. No se parecía al tipo de reencuentro que se ve en las películas navideñas. Pero fue sincero. Y quizá eso era lo máximo que se podía pedir después de 28 años de silencio. No volvimos a hablar en toda la noche. En realidad, no. Rachel me ofreció la habitación de invitados con un gesto breve y práctico, y yo acepté. Me quedé despierta durante horas, mirando el ventilador del techo que trazaba lentos círculos sobre mí. La casa estaba en silencio, salvo por el ocasional crujido de las paredes, el sonido del lavavajillas terminando su ciclo y el débil murmullo de voces detrás de la puerta cerrada del dormitorio. No sabía si estaban discutiendo o simplemente hablando en un tono demasiado bajo para que yo pudiera oírlos. En cualquier caso, no escuché. Ya había oído suficiente. No había venido con ningún plan. A pesar de lo que ella pudiera pensar, no había traído la carta del abogado. No la había metido en el bolso como carta de triunfo ni había traído documentos con promesas de herencia. La verdad es que nunca pensé en decir nada sobre el testamento. No esa noche. No entonces. No había venido a restregarle el dinero en la cara ni a ofrecérselo como un premio que solo ganaría si se portaba bien. Pero ahora, tumbada en la cama de invitados, todavía con el vestido que no me había molestado en quitarme, no podía dejar de pensar en Daniel. ¿Cómo me había preguntado, meses antes de que su salud se deteriorara por completo? ¿Crees que vendrá si eres tú quien tiene algo que darle? Recuerdo que negué con la cabeza. No vendrá por mí, le dije. Ya ni siquiera sabe quién soy. Se quedó callado durante un largo rato. Cuando finalmente habló, dijo algo que nunca he olvidado. Entonces asegúrate de que lo recuerde. Aunque sea lo último que le des. Él lo sabía. Siempre lo supo. El testamento era claro. Todo lo que me dejó pasaría, con el tiempo, a quien yo eligiera. No tenía hijos, ni otros nombres. Y aunque los abogados habían insistido en que designara beneficiarios y contingencias, lo mantuve sencillo. Decidí, en silencio, dejárselo a sus hijos. No por obligación. Sino porque quería que tuvieran lo que yo nunca pude darle a Rachel, estabilidad. Una base. Un futuro sin silencio entre los ladrillos. Pero nunca se lo dije. Porque necesitaba que me mirara a mí, no a lo que tenía, ni a lo que podía hacer por ella, sino a mí. Esa noche, me quedé dormido justo antes de que el cielo comenzara a cambiar hacia la mañana. Soñé con una casa con todas las puertas abiertas, las ventanas abiertas de par en par, el viento moviéndose libremente de una habitación a otra. Rachel estaba de pie en la cocina en ese sueño, descalza, tarareando. Cuando desperté, el tarareo había desaparecido, pero el dolor persistía. No le había hablado del testamento porque quería saber si todavía me veía como a alguien a quien ya había enterrado, o como a alguien a quien merecía la pena volver a conocer. Y después del día de acción de gracias, no estaba seguro de qué verdad me dolía más. Si el hecho de haber esperado 28 años para un momento como ese, o que viniera con tantos nudos bajo la mesa. La mañana llegó con ese silencio que solo se produce cuando algo que no se ha dicho finalmente ha comenzado a agitarse. Me desperté con el sonido de los platos tintineando suavemente en la cocina, el aroma del café subiendo por las escaleras como una invitación cautelosa. Me vestí lentamente,
doblando la manta a los pies de la cama por costumbre, como si ser ordenada pudiera hacerme más pequeña, más fácil de conservar. Cuando salí al pasillo, Rachel ya estaba allí, junto a la cocina, en zapatillas, igual que solía verla cuando era adolescente y preparaba macarrones con queso en caja a medianoche. No se giró cuando entré. «Hay café», dijo. Su voz era suave, casi tensa. «Y huevos, si quieres». Me serví una taza y me senté al final de la isla, mirándola de espaldas. Siempre había sido así entre nosotros. Conversaciones a través de movimientos. Disculpas a través de acciones. No estábamos hechos para las declaraciones. Nunca lo habíamos estado. Pero algo estaba cambiando. Lo notaba en la forma en que se movía más despacio de lo habitual, en cómo sus hombros no se encogían como si fueran una coraza. Dejó la espátula y se volvió. Su rostro estaba pálido, cansado de una forma que no podía remediar el sueño. «No sabía cómo invitarte sin parecer hipócrita», dijo, mirándome por fin a los ojos. «Ni siquiera pensé que vendrías». No respondí. Dejé que continuara. «Estuve enfadada durante mucho tiempo», dijo, rodeándose con los brazos como si necesitara el consuelo de su propio cuerpo. Pensaba que si seguía enfadada, mantendría el control. Que alejarte me protegería de alguna manera, de la decepción, del dolor, de tener que enfrentarme a cosas que no quería ver. Su voz se quebró. No intentó ocultarlo. «Pero no se lo conté», susurró. «A los niños. Nunca les hablé de ti. No porque te odiara, sino porque no sabía cómo explicárselo. Cómo decirles que me fui y simplemente... Nunca miré atrás. Me quedé quieto, con las manos acunando la taza como si el calor pudiera evitar que temblara. No pensé en cómo te afectaría», dijo. No me importaba. Entonces no. Pero cuando vi el artículo, cuando me di cuenta de que habías estado ahí fuera, viviendo tu vida sin mí, sin ninguno de nosotros, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Bajó la mirada y luego volvió a levantar la vista. Vergüenza. La habitación contuvo el aliento. Y en ese momento, me di cuenta de algo importante. No me había invitado por avaricia. No realmente. Me había invitado porque el silencio se había vuelto más pesado que el rencor. Me acerqué a la encimera, no para abrazarla, ni para una reconciliación dramática. Solo para darle la mano. Y cuando ella puso la suya en la mía, no le dije que la perdonaba. No hacía falta. Hay cosas que no necesitan palabras. Solo presencia. Y la tranquila decisión de empezar de nuevo. Nos quedamos sentadas en la cocina durante un largo rato, con las manos apoyadas entre nosotras sobre la encimera, sin decir nada. La casa estaba en silencio, ese tipo de silencio que no proviene de la ausencia, sino de contener la respiración. Podía oír el zumbido del frigorífico, el débil tic-tac del reloj de pared, el goteo lento de un grifo que no estaba bien cerrado. Todos los sonidos parecían más fuertes ahora, como si el silencio finalmente les hubiera dado espacio. Observé los dedos de Rachel contra los míos. Ahora eran más viejos, más delgados. Sus nudillos eran más suaves de lo que recordaba. Entonces me di cuenta de cuántos años había perdido, no solo de su vida, sino de quién se había convertido. Se parecía a mí. Y me pregunté si alguna vez lo había notado, en el espejo, antes de decidir borrarme. Al final, retiró la mano y se sirvió café. Las lágrimas se habían secado, pero algo permanecía en su rostro, una expresión abierta, vulnerable, sin defensas, que no había visto desde que era una niña y trataba de no llorar por un juguete roto. Podía sentirlo presionando en mi pecho, el secreto que había estado guardando. El que no tenía intención de compartir. Pero ahora, sentiría que sería cruel ocultárselo. Bebí un sorbo de mi taza y hablé lentamente. Daniel me lo dejó todo, dije. La casa. La finca. Las tierras. Todo. Rachel levantó la vista, con un destello de confusión en los ojos. Lo leí, el artículo. Lo sé. Dije. Pero no me lo quedé. Hice planes. Ya me he reunido con el abogado.
Se va a transferir. ¿A quién?, preguntó, aunque pude ver la respuesta en su rostro antes de que la dijera. A tus hijos, respondí. Cuando sean mayores. Cuando puedan usarlo para algo importante. La universidad, una casa, empezar de nuevo. Lo que necesiten. Abrió ligeramente la boca y volvió a cerrarla. Sus dedos se cerraron alrededor de la taza. No tenías por qué hacerlo. Lo sé, dije. Pero quería hacerlo. Ella negó con la cabeza una vez, en silencio. ¿Por qué? No era una pregunta defensiva ni acusatoria. Era pequeña. Sinceras. La miré durante un largo rato. Porque quería que supieran que nunca los olvidé. Aunque nunca tuve la oportunidad de conocerlos. Quería que tuvieran una parte de sus orígenes, aunque tú nunca les dijeras que existí. Entonces ella apartó la mirada y miró por la ventana, como si intentara encontrar algo familiar entre los árboles. Se merecen un nuevo comienzo, añadí. Uno que no esté marcado por viejas heridas. Sus hombros se hundieron. El silencio nos envolvió de nuevo. No fue una revelación dramática. No hubo exclamaciones ni gritos de gratitud. Solo el silencioso cambio de algo entre nosotros. Un viejo dolor que se exhalaba. Un muro que comenzaba, apenas, a ceder. No había guardado el secreto por orgullo, sino por protección. No quería comprar su amor. Solo quería dejar atrás algo mejor que lo que habíamos construido. Ella no me dio las gracias. Al menos, no con palabras. Y yo no esperaba que lo hiciera. La gratitud es un lenguaje que lleva tiempo volver a aprender cuando tu vocabulario ha sido moldeado por la ausencia. Pero algo en ella cambió después de aquella mañana. Se movía más despacio, miraba más fijamente, hacía una pausa antes de hablar. No hubo grandes disculpas, ni calidez repentina. Solo pequeñas cosas. Se ofreció a prepararme las sobras. Me preguntó si quería otra taza de té antes de marcharme. Me tocó el hombro cuando pasé junto a ella en el pasillo. No era perdón. Era algo más silencioso. Una relajación. Una admisión tácita de que tal vez la historia que se había contado a sí misma todos estos años no era la única versión que merecía ser contada. Salí de la casa poco después del mediodía. Ella estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados, apoyada en el marco como solía hacer cuando esperaba a que sus amigos la recogieran cuando era adolescente. No nos abrazamos. No estábamos preparadas para eso. Pero nos quedamos allí un momento, las dos tratando de memorizar a la otra de forma diferente esta vez. Sin asperezas. Sin ruido. Se lo diré. Dijo mientras bajaba los escalones del porche. A los niños. Sobre ti. Sobre todo. Asentí con la cabeza. Empieza por las partes buenas. Casi sonrió. Casi. Mientras me alejaba en el coche, pensé en las cosas que le había dado, cosas que ella no había pedido y que quizá ni siquiera se había dado cuenta de que le había dado. Una madre que estaba ahí, incluso cuando ella no quería. Una verdad que no podía seguir ignorando. Un futuro para sus hijos, sin el peso de viejos resentimientos. Le di mi presencia. Y silencio. Y luego, por fin, espacio. Pero también recuperé algo. Recuperé la versión de mí misma que había abandonado años atrás. La que dejó de escribir cartas porque estaba cansada de no recibir ninguna a cambio. La mujer que había aprendido a encogerse para encajar en la amargura de otra persona. La madre que había sido tratada como una sombra y había olvidado lo que se sentía al ser real. No salí de su casa más ligera. La curación no funciona así. Pero salí con la cabeza más alta. Sabiendo que no había suplicado. Que no había negociado. Que no me había transformado en algo que ella pudiera aceptar. Había ido tal y como era. Había ofrecido lo que podía. Y luego me había marchado sin necesitar nada más. Eso era lo que había recuperado. La dignidad que ni siquiera me había dado cuenta de que había perdido hacía tantos años, cuando esperaba junto a la ventana, con la esperanza de que se acordara de mí sin el aliciente de una herencia.
Algunas historias no terminan con una reconciliación. Algunas no terminan nunca. Pero esta, la nuestra, por fin estaba cambiando. No hacia lo que podría haber sido, sino hacia lo que, de forma honesta, dolorosa y silenciosa, se había convertido. Conduje a casa por carreteras secundarias, evitando la autopista, dejando que los árboles y las curvas lentas desenredaran algo en mi interior que no sabía que seguía anudado. Las hojas otoñales se estaban volviendo más escasas, las últimas se aferraban a las ramas como un adiós que se prolongaba unos segundos más de lo debido. No lloré. No lo necesitaba. Algunas verdades se instalan en ti tan profundamente que no dejan espacio para las lágrimas. Lo que sentía era más tranquilo que la tristeza, más profundo que el alivio. Era una especie de conocimiento. Había entrado en esa casa como una extraña. Me había sentado a su mesa como una invitada. Pero no había interpretado el papel que ella esperaba. No había suplicado que me dejara volver, no había esgrimido mi riqueza o mi arrepentimiento como una invitación desesperada. Simplemente había ido tal y como era. Imperfecta, tranquila, sin miedo. Creo que eso la desconcertó. Creo que, por primera vez, me vio no como la madre de la que había huido, sino como una mujer a la que no podía reducir al pasado. Rachel había construido su identidad a partir de mi ausencia. Su ira le había dado estructura, su silencio una especie de seguridad. Pero sentada frente a mí, escuchando cómo hablaba, viendo cómo no intentaba arreglar lo que estaba roto, se vio obligada a ver algo incómodo. No una villana. No una víctima. Sino un reflejo. Las cosas que había odiado de mí eran, en parte, las piezas que no quería ver en sí misma. Eso era en lo que me había convertido. No su cuidadora. No su enemiga. Sino su espejo. Y los espejos no mienten. Simplemente están ahí, en silencio, reflejando lo que se les pone delante. Quizá por eso no podía mirarme a los ojos durante la cena. Por eso dudó cuando su hija le preguntó quién era yo. Por eso no discutió cuando le dije que le había dado la herencia a sus hijos en lugar de a ella. Estaba empezando a ver lo que realmente se había perdido. No era dinero ni tiempo, sino el coste de llevar demasiado tiempo cargando con una historia sin preguntarse si seguía siendo cierta. No sé qué pasará después. No espero tarjetas de Navidad, llamadas telefónicas o el repentino ablandamiento que la gente describe en las historias en las que todo acaba bien. Pero sí creo que algo ha cambiado. Y los cambios, por pequeños que sean, crean grietas. Y las grietas, cuando se dejan sin reparar durante el tiempo suficiente, dejan entrar la luz. Quizá algún día llame. Quizá algún día la visiten sus hijos. Quizás algún día me sentaré frente a ella, no como un fantasma de quien solía ser, sino como una persona a la que finalmente quiere conocer. Pero si ese día no llega, aún me quedará esto, que aparecí. Que me mantuve íntegra. Que dije la verdad sin pedir nada a cambio. Y que cuando me fui, no estaba vacía. Por fin me vieron. Aunque solo fuera por un momento, ya no estaba borrada. Me recordaron. Algunas historias no necesitan un final dramático. Solo necesitan uno honesto. No salí de la casa de Rachel con un abrazo. No me fui con promesas de visitas o tradiciones renovadas. Me fui con algo más difícil de retener, pero de alguna manera más valioso. Una verdad silenciosa de que, por primera vez en 28 años, ella me vio no como la madre que dejó atrás, sino como una mujer que sobrevivió al olvido. Pasé años creyendo que el silencio significaba fracaso. Que si una hija ya no te llama mamá, significa que has perdido. Pero a veces, la pérdida no es tuya. A veces, es lo que ellos pierden al alejarte. Puede que nunca lo diga en voz alta. Puede que nunca llame solo para hablar. Pero sé que el espejo que dejé atrás seguirá mostrándole lo que intentó no ver. ¿Cómo es el amor después del dolor? ¿Cómo es la fuerza sin disculpas? ¿Y yo? Yo ya no estoy esperando. Estoy viviendo. Y cuando mis nietos sean lo suficientemente mayores como para preguntar quién era yo, no escucharán mi historia de boca de un extraño. La escucharán en sus propias vidas.
Porque no vine a reclamar el pasado. Vine a dejar atrás algo que importaba. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia. Si te ha llegado al corazón, no te la guardes para ti. Quizá alguien más necesite escucharla. Descubre otro viaje real haciendo clic a la izquierda y suscríbete para no perderte las próximas historias.